Capítulo 245. Dale una lección a Harry. La aparición de Lucas y los Slytherin dejó a Harry Potter estupefacto. Miró la varita de Draco que había atrapado, que todavía apuntaba a Draco, y rápidamente la retiró. Señor Potter, qué buena muestra de su impresionante talento mágico. Al ver que Lucas sacaba su varita y caminaba hacia él, Harry inconscientemente dio medio paso atrás. Mago casi legendario. Harry ya se había enterado de la fuerza actual de Lucas gracias a El Profeta. También aprendió sobre la rareza de los magos casi legendarios gracias a otras personas. Estos días, los ratones de biblioteca académicos de Ravenclaw han realizado un análisis exhaustivo de Lucas. El resultado final es que ya es muy superior a los profesores, y su poder mágico está cerca del de Dumbledore. Aunque le cuesta aceptar esta respuesta, recuerda la espectacular escena del lago negro abriéndose en dos el día de la segunda prueba. También le pareció razonable que Lucas tuviera la fuerza de un mago casi legendario. Harry, hace mucho que no hablamos, ¿desde cuándo te has vuelto tan grosero? La voz de Lucas despertó a Harry. Cuando levantó la cabeza, descubrió que la otra parte se había acercado a él. Grindelwald, ¿qué intentas hacerle a Harry? Malfoy lo empezó. Ron llegó caminando desde la distancia, con una expresión de enojo en su rostro. Señor Weasley, la forma en que me está interrogando es realmente ridícula. Si no recuerdo mal, parece que fuiste tú el primero en provocar, ¿verdad? La expresión de Ron se congeló. ¿Lo has visto todo? Pasaba por allí de casualidad y escuché al señor Weasley hablar de cómo luchó contra 50 sirenas. Si otra persona dijera eso, Ron podría alardear de ello. Pero Lucas era diferente. Como quien lo rescató a él y a los demás rehenes. Claro que Ron no sería tan estúpido como para presumir de esas mentiras delante de él. Pero su reacción también fue muy extraña. La gente normal tiene dos opciones en este momento, una es agradecerle a Lucas por salvarle la vida. Lo segundo es tener vergüenza, callarse y retirarse obedientemente a un lado en silencio y ser una persona tranquila y transparente. Pero Ron no lo creía así. Sintió que Lucas, como una de las partes involucradas, al decir esas palabras en ese momento era humillarlo deliberadamente. Al ver la expresión de disgusto de Ronald Weasley, Lucas no se molestó en hablar con este tipo. Levicorpus. Con un destello de luz blanca de la varita, Ron voló de nuevo hacia el gran árbol que tenía detrás. Solo que esta vez estaba colgado de la copa. Ante tan fuerte comportamiento por parte de Lucas, Harry se enojó mucho pero no se atrevió a hablar. Al ver a Harry agarrando con fuerza su varita, Lucas suspiró y dijo: Harry, recuerdo haberte dicho que hay algunas personas y algunas cosas que necesitan ser observadas cuidadosamente. No asumas que alguien es una buena persona por su amabilidad, y no asumas que alguien es una mala persona solo por sus malas palabras. Han pasado 4 años desde que ingresaste a la escuela, ¿acaso esas lecciones del pasado no te han enseñado esta verdad? Al ver que la expresión en el rostro de Harry no cambiaba, Lucas suspiró interiormente, pero miró de reojo el final del camino. Hay magia de élite de Aurora ahí. Si acertó, debería ser Barty Crouch Jr. Después de todo, en el castillo de Hogwarts, además de Harry, él es el único que tiene una capa de invisibilidad en sus manos. Lucas dijo estas palabras, aunque quería recordarle a Harry, también las dijo para Barty Crouch Jr. Al oír estas palabras, probablemente se le pasarán por la cabeza. Así, el objetivo de Lucas se cumplió. Pero no esperaba que Harry no escuchara en absoluto su consejo. Se miraron profundamente el uno al otro. Lucas movió sus labios levemente, recitando en silencio un antiguo encantamiento, y Harry no notó que sus pupilas estaban cambiando de verde a rojo intenso. ¿Tan profunda ha sido la maldición del deseo? Es terrible. La condición para lanzar la maldición del deseo es que la persona bajo la maldición debe tener emociones negativas hacia el lanzador. Usando esta emoción negativa como introducción, la maldición amplificará continuamente el deseo y las emociones negativas de la persona maldecida. Al mismo tiempo, a medida que crece el deseo, aquellos que están bajo la maldición también se hundirán más y más. Esto se puede juzgar por el color de las pupilas. Cuanto más avanzada es la maldición, más rojos se vuelven los ojos. Harry observó la marcha de Lucas, frunciendo el ceño. No entendía el significado de la inexplicable mueca de desprecio de Lucas al final.
Lucas, gracias. Dijo Draco mirándolo con gratitud. Deberías agradecerle a Pansy, no habríamos venido aquí si ella no te hubiera encontrado tan lejos. Después de que Lucas terminó de hablar, miró a los demás. Vayan de compras primero, yo hablaré con Draco. Sí, jefe. Esperando hasta que la multitud se dispersara, Lucas se cruzó de brazos y miró a Draco sin decirle una palabra. Después de un largo rato, Draco dijo: deberías entender por qué hice esto. Por supuesto que lo entiendo, solo que no esperaba que lo hicieras tan rápido. Draco se rió de sí mismo y dijo: yo tampoco me lo esperaba, pero ese pesado Weasley me inspiró. En fin, habrá un descanso tarde o temprano. En lugar de después de convertirme en mortífago, es mejor dejarlo todo claro ahora. Esto también beneficiará a la familia Malfoy. Es bueno que puedas pensarlo de esta manera, al haber nacido en la familia Malfoy, tú y Harry Potter están inherentemente en posiciones hostiles, al menos hasta que Voldemort muera por completo. Lucas le dio una palmadita en el hombro, se dio la vuelta y caminó hacia la casa de té de Madame Pudifort. Gabrielle miró a su hermana, que estaba tensa a su lado, y un destello de astucia brilló en sus ojos azules. Hermana, solo estamos expresando nuestra gratitud, ¿por qué estás tan nerviosa? No es propio de ti. Bueno, simplemente no me gusta la decoración ni el ambiente de aquí. Después de que Fleur terminó de hablar, asintió afirmativamente para sí misma, pensando que era la excusa perfecta. Los estudiantes de Hogwarts están acostumbrados desde hace mucho tiempo a las decoraciones de encaje y de San Valentín que se ven por doquier en la casa de té de Madame Pudifort. Muchos se lo agradecen a Lockhart. Incluso es un gran lugar para que las parejas tengan citas. Pero para las hermanas extranjeras de la Cour es muy incómodo estar aquí, en este lugar tan hortera. Gracias al cuidadoso pensamiento de su hermana, Gabrielle podía adivinar fácilmente lo que tenía en mente. Fleur es demasiado fácil de leer cuando está nerviosa. ¿Por qué no ha llegado el señor Grindelwald, hermana? ¿Qué tipo de chica crees que le gusta? Yo, ¿cómo lo sé? Eres muy joven todavía, estos no son temas que deberías considerar. Al ver que su hermana estaba un poco molesta, Gabrielle sonrió con suficiencia. Mientras las dos hermanas hablaban, no lejos de sus asientos, tres figuras furtivas observaban atentamente a Fleur. Como se esperaba de una mujer con sangre Veela, se ve realmente bien. Si tienes oportunidad, debes preguntarle qué método utiliza para tener su cabello largo tan suave. Al oír lo que dijeron Cho y Ginny, Hermione tosió suavemente. No olviden el motivo de nuestra visita. En ese momento, se escuchó un nítido carillón de viento desde la entrada de la casa de té y vieron la figura de Lucas apareciendo en la puerta. Las tres chicas levantaron apresuradamente los libros de la mesa, frente a sus caras. Se acurrucaron detrás de libros no muy grandes para evitar que su novio las descubriera. Lucas, que entró por la puerta, se quedó atónito por un momento y miró fijamente la mesa redonda de las tres chicas. Como pasa tiempo con ellos casi todos los días, Lucas sintió su poder mágico justo después de entrar por la puerta. Cuando vio la mirada atenta del trío que escuchaba a escondidas, una sonrisa cariñosa apareció en su rostro. Disculpen por haberlos hecho esperar por tanto tiempo, acabo de ocuparme de algunas cosas. Lucas movió la silla ligeramente y se sentó en una posición cercana a Fleur. Esta distancia hizo que Fleur se sintiera muy incómoda, pero más tímida que cualquier otra cosa. La razón por la que Lucas hizo esto fue simplemente porque este asiento estaba frente al trío que escuchaba a escondidas. Señor Grindelwald, ya escuché a mi hermana contarme los detalles. Gracias por salvarle la vida, incluso después de haber salvado la mía. Mirando a la niña de 11 años frente a ella, Fleur de repente se levantó y se inclinó ante Lucas. Lucas la detuvo apresuradamente. No tienes que ser tan educado. En esa situación, no podía quedarme quieto sin hacer nada, ¿verdad? Es más, mi padre me enseñó una vez que a mayor capacidad, mayor responsabilidad. Simplemente hice lo que pude. Escucharlo decir esas palabras hizo que la posición de Lucas en el corazón de Fleur subiera nuevamente a un nivel más alto. Hermione, que escuchaba a escondidas desde lejos, hizo un puchero. Conocía a la perfección la alianza y a Heller Grindelwald. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿No debería ser por el bien común? Ella murmuró para sí misma.
Al oír que no se oía ningún sonido desde el frente desde hacía un buen rato, levantó lentamente la cabeza y observó en secreto desde arriba el libro detrás del cual se escondía. Inesperadamente, ella y Lucas se cruzaron con las miradas. Al ver la sonrisa en los ojos de su novio, estuvo segura de que ella y los demás habían sido descubiertos hacía mucho tiempo. De repente siento que escuchar a escondidas de esta manera no es bueno, vamos. Cho miró a Hermione con extrañeza. ¿No dijiste que vendrías a investigar a Fleur de la Cour? La inspección ha terminado, creo que no está mal, ya podemos irnos. Pero el té que pedimos aún no nos ha sido entregado, ¿no sería un desperdicio irnos ahora? Las palabras de Ginny desanimaron inmediatamente a Hermione, el té de Madame Pudiford no era barato. Después de todo, es un negocio que atiende a parejas jóvenes, y Madame Pudiford sabe cómo tratar con esos chicos impulsivos. Entonces terminemos nuestro té y luego vámonos. Las tres muchachas creían que estaban calladas, pero no sabían que sus conversaciones eran escuchadas claramente por Lucas, que tenía el oído agudo. Señor Grindelwald, este es su té negro. Leí el profeta. No esperaba que un mago tan asombroso como usted apareciera en Hogwarts. Ante el cumplido de Madame Pudiford, Lucas le agradeció cortésmente. Aprovechando que su atención estaba atraída por Madame Pudiford, Gabrielle miró a su hermana que estaba inquieta junto a ella. Sabiendo que era la tercera rueda y que su presencia hacía que su hermana se sintiera avergonzada de hablar, se levantó y habló en francés, ya que no era muy buena en inglés. Le pedí a mis amigos que fuéramos a dar un paseo por el pueblo, así que me iré primero. Señor Grindelwald, gracias de nuevo por salvarnos la vida. Me gustaría pedirle que cuide de mi hermana. Gabrielle salió de la casa de té después de terminar de hablar. Cuando Fleur recobró el sentido y decidió ajustar cuentas con ella, la niña ya había desaparecido. En ese momento, Fleur se había calmado un poco, respiró hondo y dijo: Lucas, ¿recuerdas cuando nos conocimos en Francia? Tan pronto como salieron estas palabras, el trío de espías que se encontraba no muy lejos aguzó el oído. Pero Fleur no sabía que había gente escuchando a escondidas. Al ver que Lucas asentía, su tono se volvió mucho más amable. En realidad, ya debería haberme ido con Madame Maxime en ese momento. Pero siempre sentí que algo me atraía y se acercaba cada vez más a mí. Así que lo pospuse deliberadamente, e incluso encontré una excusa para regresar al Ministerio de Magia francés, solo para determinar qué era lo que me atraía tanto. Hasta que te conocí, cuando choqué contigo, había una voz en mi corazón que me decía lo encontré. Cuando me enteré de que el torneo de los tres magos estaba a punto de celebrarse en Hogwarts, me apunté para venir sin dudarlo. No importaba si me elegían como campeón, lo importante era poder volver a encontrarme contigo viniendo aquí. Lucas Grindelwald, me gustas. No necesito que me respondas, solo quiero decirte lo que siempre he querido decirte en mi corazón. Después de terminar de hablar, salió corriendo de la casa de té. A Lucas no se le dio la oportunidad de responder en absoluto, pero con una mirada rápida a las mejillas sonrojadas de Fleur, probablemente entendió su estado de ánimo en ese momento. Resulta que ambos se conocen desde hace mucho tiempo. HMPH. Nos acompañaba a diario en sus giras por París y aún tenía tiempo para conocer a otras chicas. ¿Por qué no hay sonido? Ejem. Al oír un sonido de tos en lo alto, las tres chicas levantaron la cabeza con aprensión, solo para encontrarse con la mirada burlona de Lucas. ¿No dijeron que la tienda de ropa de magos tiene un nuevo producto en el mercado? No esperaba encontrarlas aquí, qué casualidad. Los tres se levantaron con una sonrisa y rodearon rápidamente a Lucas. Empezaron a fingir ternura para complacerlo, intentando escabullirse. Sin embargo, al salir de la casa de té, las tres chicas tenían una expresión de sufrimiento. Parece que Lucas las obligó a aceptar muchas condiciones desiguales. Cariño, ¿a dónde vamos ahora? Me temo que tendrás que buscar por tu cuenta, tengo algo muy importante que hacer. No preguntaron nada y dejaron que Lucas los enviara a la puerta de la tienda de dulces Honeyduques, y luego salió del pueblo. Siguiendo el sinuoso camino, llegó al desierto fuera del pueblo. Aquí hay pocas casas y poca gente vive en ellas. Pero el destino de Lucas no era allí. Siguió caminando hacia el pie de la montaña a lo lejos. El pueblo de Oxmeade estaba situado a la sombra de las montañas. Lucas llegó al pie de la montaña después de caminar más de 10 minutos.
mirando hacia la ladera de la montaña, atravesó el vacío y cuando reapareció, había llegado a un camino sinuoso y empinado en la ladera de la montaña. Buscó cuidadosamente durante otra media hora hasta que finalmente encontró la cueva donde se escondía Sirius. ¿Quién habría pensado que detrás de una grieta en la montaña habría una cueva profunda y ancha? Lucas se acercó a la entrada y escuchó las quejas de Harry provenientes del interior. ¿Qué carajo? Draco se volvió completamente loco. Es realmente extraño. Y Lucas de hecho colgó a Ron en un árbol. Sirius, afortunadamente pasaste por allí, de lo contrario tendría problemas para bajarlo yo solo. Tan pronto como las palabras cayeron, sonó una voz madura pero indistinta. Al escuchar lo que dijo Sirius, Lucas tenía una sonrisa burlona en su rostro. En realidad, el carácter de algunas personas nunca podrá cambiarse. Capítulo 246. Las enseñanzas de Sirio. Escuchando las quejas de su ahijado, Sirius devoró las patas de pollo que tenía delante. Comiendo otro, le arrojó el hueso a Buckbeak que estaba a su lado. Pobre hipogrifo, solía seguir a Hagrid para comer con deleite. Pero desde que empezó a seguir a Sirius, solo pudo aprender a masticar huesos con perros. Sirius cogió otra pata de pollo. Al ver la cara de enfado de su ahijado, dijo aliviado. Al principio no me gustaba que te hicieras amigo de los Malfoy. Es solo que el malentendido que hubo entre nosotros el año pasado no se ha resuelto, y no hay muchas oportunidades de comunicarnos después, así que no he tenido tiempo de decírtelo. El actual patriarca de la familia Malfoy, Lucius Malfoy, fue una vez un mortífago, deberías saberlo, ¿verdad? Al ver que Harry y Ron asintieron, Sirius dio otro mordisco al pollo. Probablemente porque las patas de pollo estorbaban, lo volvió a poner en la bolsa. Probablemente no sabes qué estatus tiene Malfoy ahora como familia de sangre pura. Desde la caída de Voldemort, Lucius Malfoy ha ocupado la posición de liderazgo entre los mortífagos. Esos tipos que fueron mortífagos en el pasado y se salieron con la suya, ahora todos siguen su ejemplo. Después de decir esto, Sirius metió la mano en la bolsa y volvió a mordisquear las patas de pollo. Tenía tanta hambre, habiendo estado huyendo todo este tiempo, que no se atrevía a aparecer en el lugar donde se reunían los magos, e incluso en el mundo Muggle era deseado. Para llenar su estómago, incluso se convirtió en un gran perro negro para cazar ratones y saciar su hambre. Hasta el día de hoy sigue manteniendo la misma apariencia delgada, incluso la misma ropa en su cuerpo. Otra pata de pollo fue eliminada. Con el hambre apenas saciada, Sirius se chupó los dedos y continuó. ¿Por qué Lucius Malfoy tiene tanto atractivo? Además de que su familia es de sangre pura. Esto también se debe al padre de Lucius Malfoy, Abraxas Malfoy. Harry y Ronald nunca habían oído el nombre Abraxas, así que Sirius explicó. Abraxas Malfoy, hace décadas, fue un hombre muy influyente. Él y Voldemort son contemporáneos, se dice que era 2 años mayor que Voldemort, y eran buenos amigos cuando estaban en Hogwarts. Aunque el nombre de Abraxas no estaba incluido en la lista de la primera generación de mortífagos, mucha gente creía que debía haber sido el primero en seguir a Voldemort. Escuché algo sobre que su primer grupo se llamaba Caballeros de Walpurgis o algo así, pero realmente no sé mucho sobre eso. Ante la evidencia de las palabras de Sirius, la expresión de Ron se alteró. Tiró de la túnica de su amigo y dijo: ¿Oíste eso? Tenía razón. Harry no respondió. Tampoco esperaba que 2 generaciones de la familia Malfoy fueran mortífagos. Así es, Harry ya había identificado a Abraxas como un mortífago en su mente. En ese momento, Sirius añadió: la familia Malfoy nunca ha sido sencilla. Si nos remontamos más al pasado, Septimus Malfoy controlaba todo el mundo mágico en el siglo XVIII, y el ministro de magia en ese momento era solo una marioneta. Silbido. Exclamó Ronald con voz entrecortada. La familia Malfoy es realmente malvada. Harry asintió inconscientemente. En sus mentes simples, el ministro de magia suele representar a los buenos y es la persona más poderosa. Controlar al ministro de magia te convierte en una mala persona, ¿verdad? Las ideas de los niños suelen ser muy simples. Aprovechando este momento, Sirius acabó con 2 patas de pollo más y finalmente eructó. Guardó las patas de pollo que quedaban y miró a su ahijado con seriedad. Harry, ¿te ha vuelto a doler últimamente? Sirius se señaló la frente.
Harry sabía que estaba hablando de su cicatriz, así que negó con la cabeza. No recientemente, pero siempre sueño con algunas escenas extrañas. Le contó sus sueños recientes y cosas que le parecieron extrañas. También aprovechó para quejarse de nuevo con Sirius porque Snape lo culpaba de robar. A Sirius no le agradaba el profesor Snape en primer lugar, por lo que es razonable pensar que el murciélago de asiento solo estaba buscando problemas con su ahijado. Harry, creo que necesitas hablar más con Dumbledore, él podría responderte muchas cosas. Es como si siempre tuvieras sueños extraños. Mencioné este problema cuando me escribí con Dumbledore. Cree que el problema que estás enfrentando ahora probablemente sea similar al del Parcel. El hechizo de Voldemort creó cierta conexión entre ustedes dos. Creo que su análisis es muy razonable, pero esto también podría ser una ventaja, se pueden ver los movimientos de Voldemort a través de los sueños, lo que es más beneficioso para nosotros para tratar con él. Sirius hizo un análisis racional, que ayudó a Harry a sentirse mejor con respecto a sus problemas oníricos. Ninguno de los dos pensó que, dado que Harry podía ver a Voldemort, Voldemort también podría verlos a través de Harry. Harry simplemente pensó que estaba bien en ese momento y que el problema que lo molestaba finalmente se había resuelto. Incluso se creía único. Después de todo, ni Dumbledore ni Lucas podían conectar con Voldemort, ¿verdad? Luego Sirius le recordó a Harry que tuviera cuidado con Karkaroff. Estaba convencido de que Karkaroff, el mortífago, debía haber arrojado el nombre de Harry al cáliz de fuego. Además, si te encuentras con problemas, puedes pedirle ayuda a Alastor Moody. Como Auror de alto rango, la fuerza y la experiencia en combate de Moody son muy ricas. Además, hay que recordar que cualquiera puede convertirse en mortífago, pero Dumbledore y Alastor Moody no tienen absolutamente ninguna posibilidad de convertirse en tal. Entonces Moody es confiable, puedes confiar en él completamente, ¿entiendes? Harry estaba totalmente de acuerdo. Si no hubiera contado con la ayuda del profesor Moody en ese momento, simplemente no habría superado las dos primeras pruebas. Los tres charlaron mucho después. Para Harry, Sirius es su único pariente. Así que, después de tanto tiempo sin verse, naturalmente tenían un sinfín de temas de conversación. Especialmente cuando habla del torneo de los tres magos, Sirius lo elogia por su desempeño. Estoy orgulloso de ti, Harry. Esta afirmación de su familia hizo que Harry se sintiera eufórico. Pero será mejor que tengas el menor conflicto posible con Lucas Grindelwald. Para ser sincero, no logro comprender a ese chico. He hablado con Dumbledore al respecto. La respuesta de Dumbledore tampoco fue clara. Más tarde, fui a investigar la influencia de Grindelwald en el mundo mágico. Actualmente, el grupo de los santos se ha arraigado en el mundo mágico británico, y muchas industrias no pueden prescindir de él. Creo que este chico de la familia Grindelwald debe tener una gran ambición. Harry miró a su padrino con sorpresa. ¿A Lucas también le pasa algo? No lo sé. Sirius negó con la cabeza. No lo veo claro, pero sé que Dumbledore parece confiar en él. Debe haber algo mal con ese tipo. Grindelwald siempre está haciendo cosas misteriosas, ese tipo debe tener algún plan malvado. Ron también expresó su punto de vista en este momento. Al oír las palabras de su padrino y amigo, Harry frunció el ceño. De hecho, últimamente también tenía dudas sobre Lucas. No podía entender por qué el otro chico seguía yendo a la escuela cuando ya tenía tanta fuerza. Sentía que si fuera él quien tuviera tanto poder, probablemente habría dejado la escuela temprano y habría salido a buscarse la vida. Con esa fuerza, ya sea convertirse en Auror o en jugador profesional de Quidditch, debería ser fácil. Por suerte, Lucas, que estaba fuera de la cueva, no sabía qué estaba pensando Harry en ese momento. De lo contrario, se habría reído a carcajadas. Poseedor de una fuerza casi legendaria, al final, solo quería ser Auror o jugador de Quidditch. Ese nivel de ambición es realmente mediocre. Está bien, ya has estado fuera bastante tiempo, si no regresas, levantarás sospechas entre los demás. Ante la insistencia de Sirius, Harry caminó de mala gana hacia la entrada de la cueva, pero antes de irse acordaron un momento para volver a encontrarse. Entonces Harry y Ron salieron a rastras de la grieta. Cuando ambos regresaron al camino de montaña, Lucas ya se había ido. Originalmente había planeado hablar con Sirius, pero después de escuchar los comentarios de los tres adentro, sintió que no tenía mucho sentido charlar con Sirius.
La otra parte obviamente no es una persona astuta. Lo único que le importaba era Harry Potter. Así que, para él, cualquiera que le causara problemas a su ahijado era una posible amenaza. El tiempo siempre vuela. Después de llevarse bien durante más de medio año, la relación entre los estudiantes de las tres escuelas fue mejorando cada vez más. En Hogwarts, a menudo se puede ver a personas de diferentes escuelas caminando juntas. Ya era la última semana de mayo, lo que significa que faltaba solo un mes para la última tarea. En el aula de transfiguración, los estudiantes de cuarto año estaban empacando sus libros y preparándose para abandonar el aula. Señor Potter, señor Grindelwald, ustedes dos quédense aquí un rato. Lucas asintió a la profesora McGonagall, regresó a su asiento y esperó a que los demás se fueran, lo mismo hizo Harry. Caballeros, por favor, reúnanse en el estadio de Quidditch a las 9 de la noche. El señor Bagman informará a todos los campeones sobre los detalles de la tercera prueba. Por favor, recuerda la hora, no llegues tarde, tienes que ir solo, ¿entiendes? Lucas salió del gran salón a las 8:30 p.m. Cuando salió por la puerta y llegó al vestíbulo, los otros campeones habían estado esperando durante mucho tiempo y ahora solo faltaba Harry. Pensando en el viejo Barty Crouch, que no había aparecido hasta ahora, Lucas se preguntó si habría entrado en Hogwarts como en el libro original. En ese momento, Harry finalmente llegó y los cinco caminaron hacia el campo de Quidditch en silencio. Capítulo 247. Laberinto, Crouch Jr. está a punto de matar a su padre. Como el verano caluroso no está lejos, la temperatura en mayo es muy agradable y ni siquiera al salir del castillo por la noche se siente demasiado frío. Sin tener que usar su pesada ropa de invierno, los niños y niñas pueden mostrar su buena figura a los demás. Los cinco campeones caminaron juntos por el césped que conducía al campo de Quidditch, tal vez debido a la segunda prueba, no hablaron mucho. El poderoso Lucas era el más relajado de los cinco mientras que los otros cuatro parecían fruncir el ceño. ¿De qué creen ustedes que tratará la última tarea? Bajo la noche, de repente sonó la voz de Cedric. Su tono estaba ligeramente perturbado, probablemente porque le preocupaba que la tarea pudiera ser incluso más peligrosa que las dos anteriores. Debería ser similar a una búsqueda del tesoro, la primera y la segunda tarea fueron así. Cedric miró hacia atrás, emocionado. Inesperadamente, Lucas, el más fuerte de los cinco, fue el primero en responder a su pregunta. Lucas le devolvió la sonrisa. Por un instante, realmente tuvo la idea de ayudar a Cedric. Después de todo, todos los demás parecían preocupados y obviamente no parecían personas que pudieran responder preguntas. Cuando Lucas respondió primero, los demás empezaron a decir lo que pensaban. Fleur pensó que probablemente les haría cavar profundamente en el suelo para encontrar la copa de los tres magos. El cielo y el agua ya aparecieron en las dos primeras tareas, por lo que pensó que era razonable tener el elemento tierra en la tercera. Su idea fue compartida por varios otros. En ese momento, finalmente llegaron al campo de Quidditch. Desde lejos, la cancha, originalmente plana y lisa, había desaparecido casi por completo. El campo de Quidditch ahora estaba lleno de arbustos que llegaban hasta la cintura y se extendían en todas direcciones. «Oye, ¿qué están haciendo?», preguntó Cedric en voz alta, insatisfecho. A ningún jugador de Quidditch le gustaría ver su campo destruido de esta manera. Harry a su lado también frunció el ceño. Es como un seto. Buenas noches a todos. La voz de Ludo Bagman se escuchó repentinamente desde un costado. Se acercó a los campeones y los condujo al estadio. En este momento, el amuleto de extensión sin dejar rastro se aplicó al interior del estadio. El campo de Quidditch, que ya era enorme, ahora está fuera de la vista. Bagman condujo a la multitud hasta el centro de la cancha. ¿Qué tal? ¿Tienes ganas de que llegue la prueba final? Tras terminar de hablar, señaló a su alrededor. Desde allí, se veían claramente las gradas circundantes. Mientras los campeones observaban su entorno, Bagman continuó. Por supuesto, lo que están viendo no es la versión final. Bajo el cuidado de Hagrid, estos setos crecerán un par de metros en un mes, así que ¿alguien sabe cuál es el tercer evento de competición? Laberinto. Dijo Krum bruscamente. Así es un laberinto. Durante la competición, la copa de los tres magos se colocará en algún lugar del laberinto.
El primero en conseguirla ganará 50 puntos. Ya conocen sus puntuaciones. Quien gane primero la Copa de los Tres Magos se convertirá en el campeón del torneo de los Tres Magos de este año. Además del premio de 1000 galeones, el campeón también obtendrá la gloria eterna. Gloria. Al escuchar de qué se trataba la tercera tarea, varias personas se miraron entre sí con vigilancia en sus ojos. Pero poco después, 3 de ellos miraron a Lucas. Si quieren ganar la competencia, Lucas Grindelwald es el mayor obstáculo. Bagman sonrió satisfecho al ver sus reacciones. Sin embargo, alcanzar la copa no es tarea fácil. Debes recolectar fragmentos del mapa en el laberinto para eliminar la competencia. El mapa está compuesto por 6 fragmentos, y el mapa completo te guiará a la ubicación donde se encuentra la Copa de los Tres Magos. Pero tened en cuenta que, aunque hay muchos fragmentos de mapas en el laberinto, solo hay suficientes para formar 2 mapas completos. Y hay muchos peligros en el laberinto, como lindos animales proporcionados por Hagrid, pequeños monstruos y hierbas mágicas proporcionadas por los profesores Moody y Sprout. Harry y Cedric se miraron con miedo en sus ojos, sabían muy bien qué tipo de criaturas consideraba lindas Hagrid. El día de la competencia, la persona que ocupe el primer lugar en puntos tendrá la oportunidad de ingresar primero al laberinto. Bagman miró a Lucas con una sonrisa en su rostro, y luego miró a Krum y Harry. Primero entrarán el señor Grindelwald, luego el señor Krum y Potter, luego la señorita de la Cowrie, por último, el señor Diggory. Antes de que empiece la final, invitaremos a tus familiares a verla. Bueno, eso es todo. ¿Entiendes? Al ver que todos asentían, Bagman dijo alegremente: muy bien, ya pueden regresar. Harry, por favor espera un momento, quiero hablar contigo. Harry frunció el ceño, realmente no quería hablar con Bagman. En ese momento, Krum y Cedric llegaron al lado de Harry. Harry, ¿quieres hablar con nosotros sobre...? Aunque Cedric no terminó de hablar, la mirada en sus ojos hacia Lucas ya mostraba su significado. Por supuesto. Harry aceptó la invitación de inmediato y se giró para responderle a Bagman. Usted también vio, señor, tengo algunas cosas que hacer ahora. Entonces esperaré aquí tu regreso. No es necesario, todavía sé cómo regresar al castillo. Rechazó a Bagman decisivamente. A Harry no le importó si se enojaría con él y siguió a los otros 2 fuera de la cancha con pasos largos. Esos 3 están planeando conspirar contra mí. Al ver la apariencia de los 3, Lucas pensó rápidamente en su mente. Entonces recordó que en el libro original, Krum y Harry fueron al bosque prohibido para tener una conversación, y luego conocieron al medio loco Barty Crouch Sr. No sabía si se encontrarían también esta vez. Al observar a los 3 dirigirse hacia el bosque prohibido, lanzó directamente un hechizo desilusionador sobre sí mismo y los siguió. ¿Y qué pasa con Bagman y Fleur? Él cree que las 2 personas inteligentes no hablarán de este asunto. Fleur vio en un instante que solo quedaban ella y Bagman, por lo que caminó hacia el castillo sin interés. Bagman esperó allí mismo unos minutos más. Finalmente, regresó al castillo, desesperado. Sin embargo, por sus ojos se podía ver que no parecía renunciar a su plan de hablar con Harry. En lo profundo del bosque prohibido. Llevando una capa de invisibilidad, Barty Crouch Jr. buscó cuidadosamente cualquier posible escondite. Desde que recibió una carta de Colagusano, se le encogió el corazón. Le preocupaba que su padre apareciera de repente en Hogwarts y arruinara el plan de su amo. Así que, incluso sin la orden de su amo, también hará todo lo posible para mantener a su padre fuera de Hogwarts. Estos días, ha estado vagando fuera del castillo todos los días con la esperanza de que con la ayuda del ojo mágico, pueda ser el primero en descubrir el paradero de su padre. Por la noche, se puso una capa de invisibilidad y se adentró en el bosque prohibido para buscar. Todavía recordaba vagamente que cuando era estudiante en Hogwarts, su padre había dicho que había varios buenos escondites en el bosque prohibido. Pensando en su propio padre, que hablaba varios idiomas, es difícil saber si sería buen amigo de algunas criaturas mágicas del bosque prohibido, como los centauros. Entonces lo primero que hizo fue ir a la tribu de los centauros, pero inesperadamente, lo que apareció ante sus ojos fue una escena ruinosa. Obviamente, no sabía que la tribu de los centauros había sido destruida por órdenes de Lucas hacía mucho tiempo. Maldita sea, ¿dónde se escondió esa vieja cosa?
Una voz desesperada sonó desde el vacío bosque prohibido. De repente, no muy lejos, se escuchó el sonido de ramas de árboles siendo pisoteadas. No mucho después, una figura salió tambaleándose de la oscuridad. Barty Crouch Sr. se encontraba en muy mal estado. La túnica andrajosa demostraba que había viajado con mucho esfuerzo. Aún conserva muchas pequeñas heridas en las rodillas, e incluso muchas manchas de sangre. Su cabello corto y gris, originalmente impecable, se volvió muy desordenado en ese momento. El viejo Crouch estaba pálido y demacrado, con muchas manchas de sangre en el rostro. Murmuró algo inaudible para los demás en voz baja, con aspecto de loco. Estar controlado por la maldición Imperius durante mucho tiempo provocó graves daños en el cerebro del viejo Crouch. Al ver a su padre, a quien no había visto durante mucho tiempo, la expresión de Barty Crouch Jr. se volvió un poco emocionada. Se quitó la capa de invisibilidad y caminó hacia el otro lado. Al ver a su padre susurrándole a un gran árbol, se acercó al oído del otro y le susurró: «Padre, ¿por qué huyes? Si no escapaste, quizá aún podrías sobrevivir. Es una lástima». Barty Crouch Jr. sacó su varita, con la intención de usar un hechizo para acabar con la vida de su padre. «Padre, parece que estás sufriendo, ¿por qué no me dejas enviarte a conocer a mi madre?» Justo cuando estaba a punto de decir ese hechizo extremadamente malvado, hubo una conversación detrás de él. Inmediatamente después se oyó una voz grave y ronca. ¿Quién está ahí? Demasiado tarde para pensar en ello. Barty Crouch Jr. se volvió a poner la capa de invisibilidad, y como en este momento todavía se parece a Alastor Moody, no se lo debe ver reuniéndose con Crouch Sr. Este es el señor Barty Crouch. Crouch Jr. vio a Harry con otros dos campeones acercándose a descubrir a su padre e inmediatamente comenzó a sentirse ansioso. Si los tres enviaran a su padre con Dumbledore, el plan de su amo definitivamente se arruinaría. Tenía miedo de que la resurrección de su maestro tuviera que posponerse. No puedes retrasar el importante evento del maestro. Justo cuando estaba pensando en cómo llegar a su padre, de repente vio la figura de Lucas acercándose desde la distancia. Al ver a ese deslumbrante chico rubio, de repente tuvo una idea en su corazón. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.